Prepara todo: carne de res, salmón y alitas de pollo. Mi mamá envió un mensaje de texto al grupo familiar, diciéndoles a todos que vinieran a mi villa junto al lago para una parrillada. Luego llegó el mensaje de mi padre: no nos avergüences frente a los suegros de tu hermana. Mi hermana simplemente reaccionó con un corazón. Como siempre, se presentaron con las manos vacías. Pero esta vez, en lugar de preparar una parrillada, tenía una sorpresa memorable esperándolos. Prepara todo: carne de res, salmón y alitas de pollo. Ese mensaje de texto iluminó mi teléfono el jueves por la noche. Soy Shelby, tengo 30 años y soy la orgullosa dueña de una casa en el lago en Scottsdale. Pero para mi familia, solo soy una chef privada gratuita y una billetera abierta. El mensaje de mi madre en nuestro chat grupal familiar no era una pregunta. Era una orden directa para organizar una parrillada en mi casa mañana. Antes de que pudiera siquiera responder, el mensaje de mi padre apareció justo debajo del de ella. Asegúrate de que todo esté perfecto. No nos avergüences frente a los suegros de tu hermana. ¿Y mi hermana? Simplemente reaccionó a su mensaje con un emoji de corazón. Ninguna oferta para ayudar a preparar, ninguna oferta para dividir la cuenta, solo un corazón. Si alguna vez has lidiado con parientes con derechos que tratan tu arduo trabajo como si fuera de su propiedad personal, sabes exactamente lo agotador que es. Presiona ese botón de suscripción y toca la campana de notificaciones para unirte a nuestra comunidad, porque no estás solo. Y la historia de hoy es para ti. Durante 5 años, han tratado mi casa como un resort gratuito. En cada día festivo, se presentan con las manos vacías. Comen comida cara y me dejan con la limpieza masiva y las cuentas. Esperaban que mañana fuera exactamente igual. Esperaban que yo corriera al carnicero, gastara cientos de dólares y me parara sobre la parrilla caliente mientras ellos presumían ante los suegros. Pero esta vez me llevaron demasiado lejos, así que no compré la carne ni el salmón. Cuando se presentaron con las manos vacías esta vez, tenía un tipo de festín muy diferente esperándolos, uno que lo cambiaría todo. Todo comenzó con la fiesta de inauguración de la casa hace 5 años. Cuando compré esta casa en el lago en Scottsdale por mi cuenta. Entregué el pago inicial después de años de trabajo agotador, sacrificando mis fines de semana y omitiendo vacaciones solo para ahorrar suficiente dinero. Invité a mis padres y a mi hermana a celebrar mi hito personal. En lugar de una cena tranquila, mis padres trajeron a una docena de parientes lejanos y actuaron como si hubieran comprado el lugar. Desde esa misma noche en adelante, mi propiedad fue efectivamente secuestrada. Se convirtió instantáneamente en el lugar predeterminado e indiscutible para cada día festivo del calendario. Los pavos de Acción de Gracias, las búsquedas de huevos de Pascua, las parrilladas del 4 de julio y las cenas de Navidad ya no eran eventos a los que yo podía asistir como invitada. Se convirtieron en producciones masivas obligatorias que yo tenía que financiar y gestionar. Mi madre, Marie, y mi padre, Carl, se apoderaron por completo del proceso de planificación sin ninguna consideración por mi horario. Nunca preguntaron si estaba disponible. Simplemente enviaban invitaciones masivas a tías, tíos y primos lejanos, declarando con orgullo que los eventos se celebrarían en nuestra casa del lago. Esa frase me volvía loca. Mi padre se paraba en el patio trasero con un vaso de whisky, dando visitas guiadas a los parientes. Señalaba los detalles arquitectónicos y la vista al lago, insinuando fuertemente que su éxito financiero hizo todo esto posible. Mi madre flotaba por la cocina aceptando cumplidos sobre las encimeras de mármol y el diseño espacioso. Agradecía amablemente a la gente por elogiar la casa, sin mencionar ni una sola vez que su hija trabajaba turnos interminables para pagar la hipoteca. Tejieron una enorme red de mentiras, marcando mi bien ganado activo como una propiedad familiar compartida. La pura audacia fue mucho más allá del crédito robado. El drenaje financiero fue astronómico, oculto bajo una gruesa capa de sonrisas falsas y alegría festiva. Todos veían los platos rebosantes de comida,
Pero nadie veía las facturas invisibles acumulándose en la isla de mi cocina. Organizar estas reuniones masivas requería mucho más que solo comprar comestibles de primera. ¿Qué diré? Tenía que reemplazar constantemente los pesados tanques de propano solo para mantener las parrillas de barbacoa al aire libre funcionando para su interminable suministro de hamburguesas y filetes. Como vivimos en Arizona, el calor del desierto es implacable. Mis padres insistían en mantener todas las puertas del patio abiertas de par en par para que los invitados pudieran mezclarse fácilmente entre la sala de estar y el patio trasero. Eso significaba que mi sistema de aire acondicionado central tenía que funcionar a máxima capacidad, lanzando aire frío directamente al calor exterior durante días. Las facturas de electricidad por sí solas se dispararían al triple de su cantidad normal durante el mes de cualquier festividad. Luego vino el implacable mantenimiento de la piscina. Mi hermana, Bethany, siempre invitaba a sus amigos a usar mi piscina como un resort personal. Arrastraban arena, suciedad y bebidas derramadas directamente al agua. Después de cada festividad, los filtros de la piscina estaban completamente obstruidos. Tuve que pagar altas tarifas por el bombeo profesional de la piscina, el equilibrio químico y el reemplazo de emergencia de los filtros. Ninguno de ellos ofreció jamás un solo dólar para cubrir estos costosos daños. La explotación no se detuvo en las facturas de servicios públicos. Como bebían y festejaban hasta altas horas de la noche, siempre se quedaban a dormir. Mis habitaciones de huéspedes eran tratadas como suites de hotel. Después de cada festividad, pasaba horas deshaciendo camas, lavando cargas interminables de ropa e intentando blanquear las manchas de vino de mis toallas caras. Arruinaban la ropa de cama más rápido de lo que podía reemplazarla. Finalmente, el desorden se volvió tan abrumador que me vi obligada a contratar servicios de limpieza profesionales solo para restaurar la casa a una condición habitable después de que finalmente empacaran sus autos. Tuve que extender cheques masivos a los equipos de limpieza solo para desinfectar los baños y aspirar las papas fritas trituradas incrustadas en mis costosas alfombras, mientras yo fregaba pisos y equilibraba mi cuenta corriente agotada. Mi familia no hacía absolutamente nada. Simplemente llegaban con sus ropas bonitas, comían la comida que yo compraba, bebían el alcohol que yo proporcionaba y tomaban cientos de fotografías. Bethany pasaba horas posando junto al agua con sus gafas de sol de diseñador, publicando fotos en línea con leyendas sobre su vida increíble y lujosa mientras yo estaba adentro fregando la grasa de la estufa. Me trataban como a una empleada silenciosa. Cuando terminaba el fin de semana, se abrazaban para despedirse. Cargaban sus vehículos y se marchaban. El camino de entrada finalmente se quedaba en silencio, dejándome completamente sola en la oscuridad con bolsas de basura rebosantes, muebles de patio arruinados y una enorme montaña de deudas que a nadie más le importaba. El viernes por la mañana, justo después de la citación por mensaje de texto de mi madre, mi teléfono sonó con una llamada de Bethany. Me quedé mirando la pantalla antes de deslizar para responder. Esperaba una lista de demandas de último minuto. Asumiendo que llamaba para dictar qué vinos caros necesitaba comprar o para insistir en que preparara aperitivos específicos. En cambio, me entregó algo mucho peor. Bethany ni siquiera se molestó en saludar. Su voz llegó a través del altavoz, aguda y apresurada. Escúchame con atención, comenzó, con un tono lleno de autoridad. Los padres de mi esposo, Albert y Alice, vienen con nosotros mañana. Son personas muy tradicionales y respetables. Más importante aún, siempre han pensado que esta casa del lago fue comprada y pagada por mamá y papá. Me quedé helada. El teléfono estaba presionado contra mi oreja, pero por un segundo. La habitación quedó en completo silencio. ¿Estás escuchando?, espetó Bethany. Mamá y papá le dijeron a Albert y a Alice hace años que esta era su inversión para la jubilación. Creen que vienen a la propiedad junto al lago de nuestros padres para una reunión familiar. Necesitas comportarte mañana. No menciones hipotecas. No menciones facturas. Sigue el juego.
¿Sirve? La comida. Y no digas nada que arruiné su estado de ánimo o nos avergüence. No estaba pidiendo un favor. Estaba emitiendo una orden para borrar mi existencia de mi propia casa. Quería que actuara como una sirvienta contratada en la misma propiedad por la que me rompí la espalda para comprar. Durante 5 años, pensé que mi familia era simplemente codiciosa. Pensé que solo eran tacaños, aprovechándose de mis ingresos para ahorrarse unos cuantos dólares en las festividades. Las palabras de Bethany me golpearon como un golpe físico. No se trataba solo de comida gratis o un lugar gratis donde quedarse. Habían robado literalmente el mayor logro de mi vida para construir una realidad falsa para ellos mismos. Llevaban mi arduo trabajo como su propio símbolo de estatus. Me quedé completamente helada. El nivel de falta de respeto era tan masivo que superó por completo la ira y se instaló en una claridad profunda y helada. ¿Me oíste?, demandó Bethany de nuevo, molesta por mi silencio. Te oigo perfectamente, respondí, mi voz era completamente plana. Bien. Asegúrate de que la parrilla esté limpia. Nos vemos mañana, dijo, y la línea se cortó. Bajé lentamente el teléfono. No grité. No tiré nada. Caminé por la tranquila sala de estar y me detuve frente a la chimenea de piedra. Descansando en el centro de la repisa había una pequeña fotografía con marco de plata. Era una foto mía tomada exactamente hace 5 años. Estaba de pie aquí mismo en el patio sosteniendo un juego de llaves. Luciendo exhausta pero increíblemente orgullosa. Había trabajado agotadores turnos dobles y me había saltado innumerables vacaciones para ganar esas llaves. Esa casa era mi santuario, mi recompensa final por una disciplina absoluta. Me quedé mirando esa versión más joven de mí misma en el marco. Me di cuenta de cuánto la había decepcionado. Había permitido que mi familia pisoteara mis límites porque deseaba desesperadamente mantenerla paz. Había pagado miles de dólares de mi propio bolsillo, esperando que eventualmente apreciaran mi generosidad. Esperaba que un día mi madre mirara la enorme cantidad de comida y dijera un simple gracias. Esperaba que mi padre reconociera mi éxito financiero en lugar de usarlo para impresionar a extraños. Esperaba que mi hermana me tratara como a una igual en lugar de como a una sirvienta personal. Mirando esa fotografía, la verdad finalmente se enfocó brutalmente. Ese agradecimiento nunca llegaría. No me respetaban. Ni siquiera me veían como la dueña legítima de mi propia vida. Para ellos, yo era solo una herramienta conveniente. Un fantasma que financiaba su lujosa fachada para el mundo exterior. Suplicar a personas tóxicas solo les da más poder. No se puede razonar con individuos que se sienten completamente con derecho a tu sudor y lágrimas. Justo en ese momento, la resistencia interminable finalmente se rompió. La tristeza se evaporó, reemplazada por una determinación fría y calculadora. Las reglas del juego cambiaron en ese preciso segundo. Querían una parrillada memorable para impresionar a Albert y Alice. Querían desempeñar el papel de anfitriones ricos y generosos a mis expensas. Decidí que les iba a dar exactamente lo que pedían, pero totalmente en mis términos. Temprano esa tarde. Saqué del armario un pesado contenedor de almacenamiento de plástico lleno de registros financieros de los últimos 5 años. Volqué todo el contenido en el centro del escritorio de mi oficina en casa. Montones de extractos bancarios. Facturas de tarjetas de crédito y recibos de tiendas descoloridos se derramaron sobre la madera oscura. Acerqué una silla y comencé a clasificar la montaña de papel. Decidida a descubrir cada costo oculto. Me negué a dejar nada fuera. Saqué cada factura asociada con sus invasiones festivas. Encontré los recibos de los enormes tanques de propano utilizados para encender la parrilla. Localicé las facturas de los equipos de limpieza profesionales que tuve que contratar después de que destrozaran mis pisos. Desenterré las facturas de mantenimiento de emergencia de los filtros de la piscina que obstruyeron con suciedad.
Incluso encontré los cargos de la tarjeta de crédito por el champán de época que Bethany exigió la Navidad pasada y los costos de reemplazo de los costosos muebles de patio que mi padre rompió por descuido. Cada trozo de papel representaba un momento en que me usaron. Abrí una hoja de cálculo en blanco en mi computadora portátil y comencé a escribir. Fila tras fila, los gastos se acumulaban. Pasé más de 2 horas sólidas registrando meticulosamente cada dólar que habían extraído de mí. Cuenta bancaria. No estimé nada. Registré los totales exactos hasta los centavos. Cuando finalmente presioné el botón de autosuma en la parte inferior de la columna, la cifra final brilló en la pantalla brillante. No era un número redondo y ordenado. Era brutalmente exacto, y era enteramente mío, $79.843. $79.843. Mirar ese número masivo hizo que se me revolviera el estómago. Imprimí la hoja de cálculo detallada junto con copias claras de los recibos más perjudiciales. Coloqué estos documentos en varias carpetas de presentación negras y elegantes, cerrándolas de golpe. La prueba innegable de su explotación ahora estaba cuidadosamente empaquetada y lista para su entrega. A continuación, tomé las llaves de mi auto y conduje directamente al supermercado local. Normalmente, el día antes de una de sus visitas, me dirigía directamente al mostrador del carnicero de primera calidad. Gastaría cientos de dólares comprando gruesos cortes de chuletón, costosos filetes de salmón y salchichas gourmet para satisfacer sus demandas. Hoy no. Pasé de largo por las exhibiciones de carne resplandecientes y me dirigí directamente hacia los contenedores de productos más baratos disponibles. Tomé una docena de mazorcas de maíz entero y las arrojé a mi carrito. Agregué algunos puñados de calabacines arrugados, algunos pimientos verdes básicos y una caja barata de champiñones simples. De camino a las cajas, recogí algunas hogazas de pan de descuento seco. No estaba haciendo esto para ser frugal. No me importaba ahorrar unos cuantos dólares en comestibles. Hoy compré estos artículos específicos porque hice un voto silencioso allí mismo en la fila para pagar. Nunca iba a desperdiciar ni un centavo más en estas personas. Ni un centavo. Querían fingir que eran dueños de mi propiedad para impresionar a los suegros. Así que iban a recibir un festín por el que realmente pagaron. Lo que no significaba absolutamente nada. Conduje de regreso a la casa del lago y llevé las endebles bolsas de la compra a la cocina. Mi ama de llaves, Marta, ya estaba allí limpiando las encimeras. Marta había estado trabajando para mí durante 3 años. Había visto las caóticas secuelas de las fiestas de mi familia de primera mano y sabía exactamente cómo me trataban a puerta cerrada. Conocía la realidad de esta casa mejor que nadie. Puse las verduras baratas en la tabla de cortar y coloqué la pila de carpetas negras justo al lado. Miré a Marta directamente a los ojos y le expliqué exactamente lo que iba a suceder mañana. Le indiqué que cortara las verduras y las asara a la parrilla solas. Sin condimentos especiales, sin aceites caros y absolutamente nada de carne. Le dije que las sirviera exactamente cuando los invitados esperaban que llegara la parrillada de primera calidad. Luego le entregué las carpetas negras y la guié a través del paso final del plan. Ella asintió en silencio, comprendiendo la tarea por completo. No necesité gritar y no necesité hacer un berrinche. La trampa estaba perfectamente tendida, y todo lo que tenía que hacer ahora era dar un paso atrás. Exactamente a las 11:00 del sábado por la mañana. 3 pesados vehículos utilitarios deportivos entraron en el camino de grava de la casa del lago. Uno tras otro, pero yo ya me había ido hacía mucho tiempo. Estaba sentada cómodamente en una tranquila cafetería a 20 millas de distancia. Pero no me perdí ni un solo segundo de la actuación. Mis cámaras de seguridad captaron cada movimiento. Y Marta más tarde me contó las conversaciones exactas. Los vehículos se estacionaron y las puertas se abrieron de golpe. Mi padre, Carl, salió primero.
enderezándose inmediatamente la camisa y mirando a su alrededor con el orgullo inflado de un multimillonario que da la bienvenida a los invitados a su finca. Mi madre, Marie, lo siguió de cerca. Ya ajustándose sus gafas de sol de diseñador y proyectando la imagen de una anfitriona rica y relajada. Luego, los suegros emergieron del tercer vehículo. Albert y Alice pisaron el pavimento. Era la primera vez que visitaban la propiedad. Y se comportaron con una dignidad tranquila y educada. Eran personas tradicionales y respetables que valoraban la honestidad y el trabajo duro. Miraron el paisaje impecable. El agua brillante en la distancia y el enorme exterior de piedra de la casa. Albert sonrió cálidamente y caminó directamente hacia mi padre. Extendió su mano para un firme apretón de manos. Carl, realmente te has superado, dijo Albert, su voz se escuchaba claramente en todo el patio. Esta propiedad es absolutamente magnífica. Debes estar increíblemente orgulloso de esta inversión. Albert caminó hasta el borde de la terraza, admirando el muelle privado para botes. Habló de lo difícil que debe ser mantener una propiedad frente al mar tan impecable. Y mi padre simplemente asintió, aceptando el elogio inmerecido sin una sola onza de culpa. Mi padre no dudó. No tartamudeó. Y ciertamente no corrigió el malentendido. Agarró la mano de Albert con confianza y sonrió. Gracias, Albert. Costó mucho trabajo duro. Pero Marie y yo siempre quisimos un refugio especial para la familia. Simplemente estamos felices de poder compartir nuestro éxito contigo hoy. Mi madre intervino, ofreciendo una risa falsa y humilde. Oh, es solo una pequeña escapada de fin de semana. Alice, siéntete como en tu casa. Nuestra casa es tu casa. El nivel de engaño fue impecable. Se metieron en sus roles robados con tanta naturalidad que era repugnante. Bethany y su esposo se unieron rápidamente al grupo, actuando como los perfectos anfitriones secundarios. Bethany rondaba a Alice, asegurándose de que tuviera el mejor asiento a la sombra. Ajustó agresivamente las sombrillas del patio y abecó los cojines exteriores. Desesperada por parecer que pertenecía a ese nivel de riqueza. Guió a sus suegros hacia la parte trasera de la casa, mostrando con entusiasmo la terraza personalizada y la vista expansiva del lago. La trampa estaba fuertemente disfrazada por la perfecta atmósfera de verano. El clima era impecable. El lago estaba perfectamente en calma y el patio trasero estaba completamente preparado para una reunión de lujo. Marta salió al patio con su impecable uniforme, sosteniendo una bandeja de plata cargada con agua helada, cócteles caros y limonada fresca. Sonrió cortésmente y sirvió a los invitados, desempeñando su papel con absoluta perfección. Nadie cuestionó dónde estaba yo. Nadie preguntó por qué la verdadera dueña de la casa no estaba allí para recibirlos. En sus mentes, probablemente yo solo estaba haciendo un recado rápido o escondiéndome en la cocina, haciendo el trabajo sucio en silencio como de costumbre. Mi ausencia no les molestó en absoluto. De hecho, hizo que su farsa fuera mucho más fácil de mantener. En la esquina del patio, la gran parrilla de barbacoa de piedra ya estaba rugiendo. Marta había encendido el carbón exactamente a la hora programada. Un humo espeso y fragante se extendía por el patio, llenando el aire con el inconfundible aroma de una parrillada de verano. El calor que irradiaba de la parrilla creó el escenario perfecto. Todos tomaron sus asientos alrededor de la gran mesa de comedor al aire libre, chocando sus copas en un alegre brindis. La conversación fluía fácilmente. Se rieron, elogiaron los muebles y discutieron con entusiasmo la próxima comida. Mi padre le prometió en voz alta a Albert que los cortes de carne de primera calidad y el salmón fresco llegarían a la parrilla en cualquier momento. Se sentaron allí con total comodidad, con el estómago rugiendo de anticipación por un festín masivo y caro, completamente inconscientes de que la verdadera dueña de la casa ya había desconectado toda su fantasía. A las 12:30, Marta empujó el carrito de servicio de metal hacia el ventoso patio. Las pesadas ruedas retumbaron contra el suelo de piedra,
atrayendo instantáneamente la atención de todos los que estaban sentados alrededor de la gran mesa de comedor. La conversación se detuvo naturalmente. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus sillas, con el estómago rugiendo de anticipación, esperando ver enormes bandejas de carne de res de primera calidad y salmón perfectamente glaseado. Carl golpeó su tenedor contra su plato, actuando como un rey hambriento esperando su festín. Marie le dedicó una amplia y ensayada sonrisa a Albert y Alice, señalando con orgullo hacia el carrito que se acercaba como si hubiera pasado toda la mañana cocinando la comida ella misma. Marta detuvo el carrito justo en la cabecera de la mesa. Se estiró. Agarró las asas de las grandes cúpulas de plata que cubrían las bandejas principales y levantó las tapas en un solo movimiento suave. El profundo silencio que siguió fue absoluto. No había filete. No había marisco fresco. No había salchichas caras. En su lugar, descansando directamente sobre los lujosos platos de servir, había montones de verduras baratas y simples. Rodajas de calabacín marchitas y quemadas se sentaban junto a mazorcas de maíz pálidas y hervidas. Un montículo de champiñones secos y sin sazonar estaba empujado a un lado, acompañado de unos trozos de pan duro de descuento. El contraste visual entre la elegante vajilla y la patética comida sin carne era increíblemente discordante. Durante varios segundos agónicos, nadie se movió. Los suegros, Albert y Alice, miraban las bandejas con educada confusión. No se quejaron, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Carl, preguntándose en silencio si se trataba de una broma extraña o simplemente de un aperitivo muy decepcionante. Carl se quedó helado. Su personalidad de anfitrión rico se evaporó instantáneamente en el cálido aire del desierto. Su rostro se puso de un rojo intenso. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Miró el calabacín arrugado con horror, dándose cuenta de que su fachada se estaba desmoronando frente a sus importantes invitados. La sonrisa falsa de Marie se derrumbó por completo. Se aferró al borde de la mesa, mirando a su alrededor frenéticamente. Entonces Bethany estalló. Golpeó las manos contra la mesa y se levantó de un salto de su silla. Su dulce acto de nuera desapareció. Señaló agresivamente con un dedo cuidado hacia el carrito de metal. ¿Qué es esto?, gritó Bethany, su voz resonando fuertemente sobre el agua. ¿Dónde está el plato principal? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el salmón? No esperó una respuesta, dirigiendo su repentina furia directamente hacia Marta. Esto es completamente inaceptable. ¿Dónde está mi hermana? Ve adentro de la casa y dile a Shelby que traiga la comida de verdad ahora mismo. Deja de jugar y arregla este error humillante. Estaba gritando, perdiendo completamente la cabeza por la falta de una comida gratis. Olvidando que Albert y Alice estaban sentados justo a su lado, observando su arrebato. Marta no se inmutó. No levantó la voz y no intentó discutir. Habiendo lidiado con la increíble arrogancia de mi familia durante 3 años, sabía exactamente cómo manejar sus repentinos berrinches. No ofreció ni una sola excusa ni intentó educar a Bethany sobre sus terribles modales. Simplemente se mantuvo firme, manteniendo la postura perfecta de una empleada profesional que sigue órdenes estrictas. Dejó que Bethany gritara. Dejó que Carl sudara en su camisa cara. Dejó que Marie entrara en pánico. Marta permaneció completamente ajena a su caótico drama familiar. Dejó a propósito que la tensión incómoda y humillante se extendiera por el patio durante unos segundos más, permitiendo que los suegros absorbieran por completo el comportamiento extraño y desquiciado de las personas que decían ser dueñas de esta enorme finca. Cuando Bethany finalmente se detuvo para tomar aliento, Marta hizo su movimiento. Con calma, se acercó a la mesa y recogió un vaso de agua de cristal vacío. En la otra mano, sostenía un tenedor de plata. Se alejó del grupo enojado. Levantó el vaso y golpeó ligeramente el tenedor de metal contra el borde. El sonido agudo y claro cortó fácilmente el ruido restante en el patio.
La pura formalidad de la acción obligó a todos a dejar de hablar y mirarla directamente. Bethany la fulminó con la mirada. Carl se secó el sudor nervioso de la frente. Albert y Alice observaban con ojos entrecerrados y muy cautelosos. Marta se aclaró la garganta. Miró directamente a los furiosos miembros de la familia y pronunció las palabras exactas que yo había escrito para ella. La señora Shelby me pidió que entregara un mensaje a todos. Marta colocó una carpeta negra en cada mesa. Luego leyó lentamente las palabras exactas del papel que tenía en la mano. La señora Shelby me pidió que entregara un mensaje, comenzó, con voz firme y profesional. Miró el papel impecable. A partir de hoy, si alguien desea utilizar esta casa del lago, el costo total se compartirá equitativamente entre todos los asistentes. Si no están de acuerdo con estos términos, por favor siéntanse libres de encontrar otro lugar. El patio quedó en completo silencio. Albert entrecerró los ojos. La actitud amistosa que había mostrado antes desapareció instantáneamente. Lentamente giró la cabeza y miró directamente al otro lado de la mesa a mi padre. Carl, dijo Albert, su tono bajando a un susurro peligroso. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? ¿Esta casa es de Shelby? Carl se quedó completamente helado. El color se le fue del rostro al instante, dejándolo pálido y aterrorizado. Abrió la boca, pero solo salieron unas pocas sílabas patéticas y tartamudeantes. Gruesas gotas de sudor se formaron en su frente. Miró desesperadamente a su esposa. Marie intervino de inmediato. Con la voz anormalmente aguda mientras agitaba las manos frenéticamente para descartar la situación. Oh, Albert, por favor no prestes atención a estas tonterías, se rió Marie. Un sonido forzado y chirriante. Shelby solo está pasando por una fase dramática. Simplemente le permitimos manejar algunos trámites administrativos de nuestra propiedad. Y ahora cree que ella manda. Es solo un malentendido tonto. Bethany empujó su silla hacia atrás agresivamente. Desesperada por salvar su estatus desmoronado frente a sus suegros. Exactamente. Mi hermana solo está teniendo un berrinche infantil. Déjame ir a llamarla ahora mismo y arreglar este desastre. Por favor. Simplemente ignórala. Albert no escuchó sus frenéticas mentiras. Simplemente se estiró y tiró de la gruesa carpeta negra hacia él. Abrió la pesada cubierta. Alice se inclinó a su lado, con una expresión endurecida. El primer documento dentro de la carpeta era un registro de impuestos a la propiedad. Justo en la parte superior, impreso en negrita con tinta negra, estaba mi nombre legal completo. No el de Carl, no el de Marie. Albert pasó lentamente la página. Se quedó mirando las enormes facturas de electricidad de los meses de verano anteriores. Pasó a la siguiente sección y encontró las facturas detalladas de las empresas de limpieza profesionales. Pasó otra página y vio los interminables recibos de supermercado de carnicerías de primera calidad y licorerías caras. Cada documento estaba legalmente a mi nombre. Pagado con mis tarjetas de crédito y retirado de mis cuentas bancarias personales. Luego Albert llegó a la última página. Yo había impreso la hoja de cálculo maestra que resumía el total de 5 años de su explotación. Sus ojos recorrieron las columnas de gastos agotadores y se posaron firmemente en el número final en negrita en la esquina inferior derecha. Casi $80.000. Albert cerró la carpeta. El suave golpe del cartón contra la mesa de cristal sonó más fuerte que un trueno. No gritó. No tuvo un ataque de furia como Bethany. Simplemente miró a mi padre con un nivel de desprecio absoluto y aplastante. Dejaste que tu propia hija pagara por todos nosotros, dijo Albert. Su voz cortando el aire tenso como una cuchilla. Te sentaste aquí bebiendo su alcohol, comiendo su comida. Y dejaste que ella pagara la cuenta durante años. Y peor aún. Me miraste a los ojos y me mentiste en la cara sobre ser el dueño de esta propiedad. Cal intentó alcanzarlo a través de la mesa, sus manos temblaban violentamente. Albert, por favor, tienes que dejarme explicar.
Nos vamos, anunció Albert, interrumpiéndolo al instante. Se puso de pie, ajustándose la chaqueta del traje con fría precisión. Alice se levantó a su lado. Su rostro era completamente estoico, y evitó deliberadamente hacer contacto visual con Bethany. Los suegros dieron la espalda a la mesa y caminaron directamente por el camino de entrada hacia su vehículo. No miraron hacia atrás. No se despidieron. Las pesadas puertas del coche se cerraron de golpe y el motor rugió. En cuestión de segundos, su vehículo utilitario deportivo desapareció por el camino. Carl, Marie y Bethany se quedaron de pie, completamente helados en el patio. Atrapados en el silencio aplastante y sofocante de su propia humillación pública. Esa tarde, mientras estaba sentada en una cafetería a 20 millas de distancia. La pantalla de mi teléfono se iluminaba continuamente con llamadas perdidas. El dispositivo vibraba tan violentamente contra la mesa de madera que finalmente tuve que ponerlo boca abajo. Pero las notificaciones seguían llegando sin una sola pausa. Docenas de mensajes de texto frenéticos. Mensajes de voz furiosos y correos electrónicos agresivos inundaron mi bandeja de entrada en tiempo récord. Mis padres estaban perdiendo la cabeza por completo. Carl envió una serie de mensajes de texto en mayúsculas exigiéndome que regresara a la casa del lago. De inmediato para arreglar el desastre catastrófico que había creado. Me acusó de destruir su reputación frente a personas importantes. Marie dejó un mensaje de voz histérico y divagante. Llorando sobre cómo los había humillado a propósito y había arruinado el nombre de la familia permanentemente. Intentaban desesperadamente recuperar el control a través de la culpa y la intimidación. Pero el daño ya estaba hecho. Y las graves consecuencias en el mundo real los estaban golpeando increíblemente fuerte. Las repercusiones fueron brutales, rápidas y permanentes. Marta me envió una breve actualización más tarde esa noche, confirmando que los suegros nunca regresaron a la casa. Albert y Alice perdieron por completo toda la confianza en mi familia. La elaborada ilusión de riqueza y generosidad que mis padres habían pasado años construyendo. Cuidadosamente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables en cuestión de minutos. Los suegros estaban profundamente disgustados por la pura manipulación y explotación financiera. En pocas horas, Albert canceló formalmente las enormes vacaciones familiares conjuntas que habían planeado para el próximo invierno. Envió un mensaje muy breve e increíblemente frío directamente a Carl, declarando que su familia prefería mantener una estricta distancia profesional en el futuro. Bethany estaba en un estado de pánico absoluto e innegable. Toda su posición dentro de su matrimonio dependía en gran medida del falso prestigio que mis padres habían proyectado. Ahora, la familia de su esposo la veía como nada más que una oportunista engañosa y con derechos. Su estatus elevado se derrumbó de la noche a la mañana. Y el respeto que anhelaba desesperadamente se desvaneció por completo. Me envió una nota de voz viciosa y desquiciada, sollozando y gritando que sus suegros se negaban a hablarle. Me culpó por completo del colapso de su matrimonio, negándose a asumir ninguna responsabilidad por su propia codicia. Escuché sus gritos durante exactamente 5 segundos antes de presionar detener. No sentí ni una pizca de culpa. Ya no me sentía enojada ni amargada. Simplemente me sentía completamente ajena a su caos. Sentada allí con mi café intacto, tomé mi teléfono y comencé el último y necesario paso de mi plan. Fui directamente a mi lista de contactos. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé a Bethany. Revisé y bloqueé sus cuentas de redes sociales, sus correos electrónicos y todas las vías de comunicación posibles que pudieran usar para contactarme. Inicié un contacto cero absoluto y total. En el momento en que presioné el último botón de bloqueo, la vibración interminable se detuvo. La pantalla se oscureció por completo. Por primera vez en 5 largos años. La pesada y sofocante ansiedad que generalmente acompañaba la presencia de mi familia simplemente se desvaneció en el aire.
La gente podría preguntarse si me arrepiento de alejarme de esa masiva pérdida financiera. Sé perfectamente bien que nunca volveré a ver un solo centavo de esos $79.843. Nunca me lo devolverán. Y ciertamente no voy a gastar mi energía arrastrándolos a una batalla legal desordenada y prolongada. Pero honestamente, ya no me importa el dinero porque hoy recuperé algo infinitamente más valioso que un alto saldo bancario. Recuperé mi paz mental. Recuperé el derecho supremo de decidir exactamente a quién se le permite poner un pie en mi vida y en mi hogar. Finalmente entiendo la lección más difícil de todas. La amabilidad constantemente explotada es una terrible tragedia. Pero aprender a establecer límites firmes es la verdadera liberación. No se puede comprar la libertad. Pero a veces hay que alejarse de una inversión tóxica para salvarse. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si alguna vez has tenido que cortar lazos con parientes tóxicos para proteger tu propia cordura, realmente quiero saber de ti. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Mantente fuerte, protege tu paz, y te veré en el próximo vídeo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.